Tu palabra, cada día lo hacemos buscando de ti, Señor, buscando de tu sabiduría, en tu enseñanza, Señor, porque necesitamos no solo saber de ti, conocerte más a ti, sino también saber que tú tienes para nosotros, porque nosotros necesitamos de ti. Nosotros no podemos solos. Háblanos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy, pensando en fin de año, todos los fines de año yo digo lo mismo, ustedes ya lo saben, hacemos un recuento de cómo nos fue este año y si nos acordamos, no sé si se acordarán, cuál fue las metas o los objetivos que se propusieron a principio de año para ver cómo llegamos. O, si no se acuerdan, ¿qué metas tienen para el año que viene? Porque estamos aquí en el punto de quiebre, ¿no? Termina un año, comienza otro. Tenemos metas, tenemos sueños, ¿qué más tenemos? Objetivos, necesidades, muchas cosas. Y el tema de hoy se llama No podemos solos. Y esa es una verdad que tenemos que aprender a vivir porque nosotros creemos que sí podemos solos. ¿Sí? ¿O no? Sí, porque si yo no puedo solo, ¿qué soy? Incapaz. ¿A quién le gusta ser incapaz? A nadie, a mí no, a ninguno, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Yo soy en ti, déjame a mí que obre en ti. O sea, tú no puedes solo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y Pablo acá en la carta a los Efesios va a hacer un par de oraciones en el capítulo 1 y en el capítulo 3 que hablan justamente de eso. Y son oraciones preciosas que conviene leer cada tanto. Que alguien esté rogando por mí así, porque yo necesito esto. Eso es lo que tenemos que entender de por qué Pablo está orando lo que está orando y luego entender qué es lo que está pidiendo. Y un poco eso vamos a ver hoy día. Y vamos a hacerlo como una especie de confesión delante del Señor, quizás, para decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo estos problemas para poder aprender a vivir en ti, para darme cuenta en realidad que yo te necesito en todo en mi vida, en todo aspecto de mi vida, en todo deseo de mi vida, en toda necesidad de mi vida. No hay nada que yo pueda hacer sin ti. Bonita declaración, ¿no? De palabra y de hecho. Y lo primero que vamos a ver a modo de confesión, como les dije, es ¿por qué nos cuesta leer la palabra y saber que, por ejemplo, estábamos cantando recién el Salmo 91? Cantamos, vemos la letra de la alabanza y dicen, ¿en alguna parte he visto esto? ¿O por qué nos cuesta orar al Señor? ¿Les cuesta, no? A mí me cuesta, ¿les cuesta a ustedes, no? ¿Hay que orar al Señor? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde habla la palabra de esto? Tenemos que buscar en la palabra y nos cuesta también buscar, leer la palabra, a pesar de que como iglesia siempre tenemos esta idea de vida, de siempre estar buscando las verdades que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Hay una encuesta que hizo la Sociedad Bíblica Chilena, que en su mayoría, hablemos de un 80% de los casos, respondieron los cristianos lo siguiente de por qué les costaba leer. Básicamente la respuesta fue no tengo tiempo. La siguiente, dentro de este 80%, es estoy muy ocupado. La otra es estoy cansado. Llego cansado. Y dentro de este 80%, la que tenía menor porcentaje es la verdad, no estoy motivado. Esa es una confesión súper sincera. Porque a veces pasa, ¿no? Les pasa, ¿no? No estoy motivado para leer. ¿Por qué? Porque es un ejercicio espiritual y muchas veces, o en ocasiones, para hacerlo más suave, vamos a andar en la carne, no en el espíritu. Y nos va a costar. ¿Y el Señor sabe eso? ¿Sabrá eso el Señor o no? ¿Hay algo que el Señor no sepa?
No solamente que yo sé que el Señor sabe todo, sino que sabiéndolo, además, en su palabra, me dice, búscame, aprende de mí, conóceme. Todo el tiempo en su palabra nos está haciendo ese llamado porque nos conoce. Y porque Él sabe que nuestra vida depende de eso. Pero nosotros no lo pensamos así. ¿Por qué no lo pensamos así? Porque no sabemos que el Señor piensa eso, porque no leemos la palabra. ¿Se da cuenta que es como un círculo? La verdad es que leer y orar pueden no ser una prioridad en nuestra vida, ¿cierto? Porque tienen respuestas para eso, ¿no? Aparte de las que yo les di. Porque la comodidad nos atrae. Podemos traducir esa palabra comodidad con otras palabras que no quiero decir acá. Una empieza con flo, termina con jera. Porque nuestra carne tiende a eso. Y más tarde lo hago. En inglés inventaron una palabra para eso que se llama procrastinación. Y el antídoto de eso es, no dejes para mañana lo que tienes que hacer ahora. Nos cuesta entonces salir de nuestra comodidad y hacer el esfuerzo. O sea, leer requiere un esfuerzo. La otra es que espero que la gente o que alguien, el pastor, un maestro, el discipulado, me enseñen. En un principio eso es sumamente útil, pero hay un momento en que tu vida en el Señor tiene que ser así, hablando tú con el Señor por medio de su palabra. No esperes que alguien te enseñe. Nosotros tenemos una campaña como iglesia que se llama Descubriendo Verdades. ¿Quién tiene que descubrir esas verdades? Cada uno. No esperes que alguien te diga qué es lo que dice la palabra. Como yo me acuerdo en el colegio hacía eso cuando había que leer un libro. Te mandaban a leer un libro y yo esperaba que alguien hiciera un resumen para no leerlo. ¿Sí? Igual vale la pena leer esos libros, pero la Biblia, la palabra del Señor, vale vida. No podemos jugar a que alguien me haga un resumen. O la otra que me lleva a no buscar tanto la palabra del Señor es que yo creo que ya sé lo suficiente. ¿Hay alguien que sepa lo suficiente acerca de la palabra del Señor aparte del Señor? Entonces no nos creamos el cuento. ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? Y ya tenemos algunas respuestas. ¿Y son preocupantes o no? ¿Les preocupa eso? ¿O van a decir, hoy el pastor dijo un montón de verdades, mañana veo qué hago con eso? Porque tendemos a hacer eso otra vez, ¿o no? No, esto por hoy día. El tema, y quiero que entiendas esto, es que no has descubierto lo emocionante que es conocer al Señor, porque es emocionante. No hay nadie como Él, ¿o sí? Y conocerlo a Él es entrar en un mar tan profundo que nunca terminas de llegar. Y siempre hay riqueza, siempre hay riqueza. ¿Qué oraba Pablo en el capítulo 1 de Efesios? ¿Recuerdas lo que decía? Que leímos recién. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. ¿Qué está orando Pablo? ¿Qué está pidiendo Pablo? Que te sumerjas en la gran verdad de Dios que no termina nunca y que te hace conocer al Señor, que te va a producir una emoción tan grande que no deberías querer salir de ahí. Tú puedes decir, a mí nunca me ha pasado eso. Tal vez porque nunca te has sumergido. Pero la palabra hace eso. Porque tiene poder, porque la palabra es viva. Es Dios hablando a tu corazón. Los salmistas conocían esto en el Salmo 84:5 y voy a repetir una palabra. Va a decir, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ¿sí? Que confía en el poder de Dios, en cuyo corazón,
sí, en cuyo corazón están tus caminos. O sea, es alguien que confía plenamente en Dios porque en su corazón, ¿qué es lo que hay? Todo el consejo de Dios, o al menos el que él conoce. ¿Cómo llama Dios a ese? Bienaventurado. Si yo no hago eso, ¿soy bienaventurado? Según ese versículo. Me lo estoy perdiendo, ¿no? Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado, otra vez, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Hay algún otro salmo que hable de la palabra, no? Salmo 119, versículo 2, que dice, bienaventurados, otra vez, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan las verdades de Dios. Esa es nuestra iglesia. No escuché ningún amén. Vamos a tener que orar por eso. Ahí debería estar nuestra vida, ¿no? Les dije, toda la palabra está hablando de esto, que el Señor quiere que nosotros lo busquemos a través de su voz, a través de su consejo, a través de sus promesas, a través de su verdad. Ahí está nuestra vida, no en otra parte. Cualquier parte fuera de eso es pecado, mentira, falsedad, temporal. Solo Dios tiene verdades eternas que cambian vidas, que alegran vidas, que hacen crecer vidas en Cristo. Y si yo entiendo esa verdad, entonces debería vivir según esa verdad. ¿Cómo? Leyendo todos los días la palabra del Señor y orando al Señor para que esa palabra produzca en mí un gozo que no voy a encontrar en ninguna otra parte. ¿Será cierto que pueda ser así o no? ¿Crees tú eso? Es posible que pensemos que Dios no nos oye si oramos. Por lo tanto, ¿qué deberíamos preguntarnos? ¿Estamos orando en la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Lee la palabra. Ahí está escrita. Todos los días, a cada rato, para ti, todo el tiempo. Cada vez que tú tiendas a preguntarte, ¿y cuál será la voluntad del Señor? ¿Cuál sería tu primera respuesta? Tengo que buscar qué es lo que Él dice, porque ahí está. No vaya a ser que me pille orando en contra de su voluntad, porque no la conozco. Tengo que leerla. Es como haciendo una semejanza en el matrimonio. ¿Tú crees que yo le voy a sacar una sonrisa a mi esposa haciendo algo que a ella le desagrada? No, ¿cierto? ¿Y por qué pensamos que Dios sí? Porque no lo vemos. Pero ojo, también vamos a tener respuestas del Señor cuando pecamos contra Él. No es gratis. ¿Le crees al Señor? ¿Estás seguro? ¿Le crees al Señor? Porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Produce en ti el querer y el hacer? Si le crees, sí. ¿Le crees al Señor? Y eso va a evitar que entonces te cueste leer la palabra y que te cueste orar. ¿Es un esfuerzo? Yo no estoy diciendo que no. Pero sabemos entonces por qué lo vamos a hacer, por qué es necesario hacerlo y por qué vamos a ser bienaventurados cuando lo hagamos. Ya tenemos una respuesta, está escrita. ¿Por qué, segunda confesión, no le creo al Señor? Dice, no, si yo le creo al Señor. Ajá. ¿Vives firme en tu fe? Esa es una pregunta un poquito más difícil de contestar quizá, ¿no? Volvamos a Pablo allá en Efesios. Dice en el versículo 17, para que el Dios, esta es la oración, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que cuando dice el Padre de gloria, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la gloria de Dios? Y podríamos, para hacerla de un simple entendimiento, que igual no es simple,
juntar todos los atributos de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, toda la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, todo que es eterno y que es infinito. De nuevo, ¿qué está pidiendo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el que tiene absolutamente todo eternamente y de forma infinita, os dé. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene para dar? Esa es mi pregunta cuando te digo, ¿le crees al Señor? ¿Sabes cuánto el Señor te va a dar? ¿Entiendes la dimensión de lo que el Señor quiere darte? Cuando tú buscas en su palabra, cuando tú le ruegas a Él, cuando tú le crees a Él. Muchas veces pensamos creer y no creemos realmente en el Señor porque pensamos que el Señor es uno como nosotros, como un amigo. Señor, ¿sabes qué? No. Es Dios de gloria. Eso está pidiendo, a Él está yendo Pablo en oración, a Él mismo, ese mismo Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro y a Él vamos nosotros en oración. Por lo tanto, la oración no es un juego. Es una necesidad tremenda que el Señor satisface. ¿Cómo? Con toda su gloria. ¡Wow! No me pienso perder ningún jueves de oración sabiendo esto. Os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis lo que todavía no sabemos, ¿no? Es una buena oración. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Perdón, ¿dónde dijo que estaban? Las riquezas de su gloria, ¿cómo son? No se puede medir. ¿Dónde dice que van a estar? Herencia nuestra. ¿Es verdad eso, no? ¿Le crees a Dios? ¿Vives de acuerdo con eso? Esa es la pregunta. ¿O vives pensando con lo que tú tienes a mano? ¿O lo que puedes conseguir mañana? No buscando en este Dios de gloria, como Él se define, por lo menos en este texto y en general en toda la palabra. ¿Se dan cuenta que cómo partimos? Que nos cuesta leer. Es súper necesario leer para entender estas cosas. Porque si no leemos, no creemos. Nos va a costar mucho más creer. ¿Por qué no le creo al Señor? ¿Por qué no vivo firme en la fe? Porque no lo conozco. No dimensiono, en lo poco que yo pueda entender, esa tremenda gloria de Dios que me da todas sus riquezas. ¿O no? ¿O el Señor miente? No, ¿cierto? Pero alguien tiene que preguntarme que el Señor mienta para que yo diga, sí, en realidad no había creído en eso. Pero en la práctica, en el día a día, se nos olvida. Pensamos más en nosotros mismos, nos encerramos en el metro cuadrado que funciona para nuestra vida, que en rigor no funciona. Este texto de Pablo nos enseña cómo debe ser nuestra fe. Esa fe que te salva es la misma fe que te santifica, que te permite crecer en el Señor y vivir en la fe todo el tiempo. Aunque tengas problemas, declaras tu fe en Cristo, ¿sí? Hay un texto en Santiago que a mí me molesta por un lado y que me ayuda por otro. En el capítulo 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo creo en Dios versus lo que los demonios creen en Dios? ¿Hay diferencia en el día a día? Por eso dije, ese versículo a mí me molesta, porque me golpea. Debería golpearte. Que me comparen con un demonio. Pregunta, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿Qué pasa cuando estoy en una crisis? Cuando aparecen los problemas, las tormentas, llamarlo tormenta, algo que yo no puedo manejar, o que creyendo que puedo manejar, las cosas se tornan peor. Aparecen las dudas, ¿o no? ¿Y qué voy a hacer ahora? Y voy a pedir que me ayuden en oración, pero no creyendo.
como no sé qué va a pasar acá. De nuevo, ¿cómo dice Pablo que se llama el Dios aquí? Padre de gloria. ¿Y qué dice que nos da cuando pedimos? Sus riquezas. Por eso le hice la pregunta antes. ¿Crees eso? ¿O dudas? ¿A quién estás mirando cuando la barca se hunde? ¿El agua o al Señor? No es fácil, ¿cierto? Tenemos que educarnos en la fe. Pablo está pidiendo oración por una iglesia. Podría ser, la carta podría haber sido dirigida a nosotros. Pablo está hablando por nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar estas verdades, aunque las sepamos. Porque nos cuesta vivir de acuerdo con estas verdades y tenemos que reconocer eso. No podemos solos. No creas que puedas, no puedes. Esta es una vida nueva que el Señor te dio, que tienes que aprender a vivir esta vida nueva según el Señor te la dio. Según la verdad de Dios, no es tuya, es de Dios. Según el poder de Dios, no es tuyo, es de Dios. No podemos solos. Y necesitamos orar entonces como Pablo está orando. Nosotros queremos dar gloria a Dios con nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Dios. Es una forma de glorificarlo. Nosotros glorificamos a Dios cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. Amén, dijeron todos. Bien. Glorificamos a Dios cuando confesamos nuestros pecados. ¿Haces eso todos los días? ¿Vives una vida de arrepentimiento? Porque somos pecadores, ¿no? ¿O el Señor sabe? Ahí después me da... No. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor no le importa tu pecado? Yo no lo he encontrado. ¿Alguien lo ha encontrado? No, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros deberíamos... ¿Quieres dar gloria a Dios? Confiesa tus pecados. Qué fácil. ¿O no? ¿Cómo más puedo dar gloria a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Cómo hago su voluntad? Leyendo su palabra. Ahí está, otra vez. Cumpliendo sus propósitos, dejando que Él me transforme. ¿Cuál es la voluntad del Señor en ti, en mí? Ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Alguien puede solo hacer eso? No, eso lo hace el Señor, produciendo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, en su verdad, por su amor, con su poder. No podemos solos. No puedes dar gloria a Dios solo. Tiene que ser en Él, por Él, para Él, con Él. Por eso glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, aún en los peores momentos de nuestra vida. Porque en los peores momentos de nuestra vida nos separamos del Señor. El Señor se olvidó, nos dejó solo. Nos separamos del amor de Cristo y nos acordamos el versículo, ¿no? De veras que está ese versículo. Nada me separará del amor de Cristo. Qué bueno. Bueno, créelo siempre. Vive según eso. Y si Cristo te ama de esa manera, ámalo de esa manera. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo más probable es que no peques. Por amor a Él. Suena fácil, pero tenemos que aprender a vivirlo, a hacerlo. Voy a dar un ejemplo para que a veces pensamos, escuchamos la palabra y decimos, ya esto es lo que tenemos que hacer, ya tengo la receta, ¿sí? Pero no es tan fácil. En la palabra nos enseñan muchas veces esta verdad. Voy a poner un ejemplo en Josué. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Qué le dice el Señor? Que todo lo que pisare la planta de tu pie, yo lo daré a ti, o al pueblo en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque había hecho una promesa, un pacto en Abraham. Y Dios cumple, ¿no? Siempre. ¿Debería haber creído eso Josué? Absolutamente. Si nosotros hubiésemos sido Josué, ¿hubiésemos creído eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Sí, claro. Y resulta que vamos y tenemos que tomar una ciudad, Jai, ¿se acuerdan de Jai? Y nos derrotan. Y salimos mal. ¿Qué pasó? ¿Dios se olvidó?
Señor, acuérdate del pacto. Y dejamos de creer, ¿o no? Ahora, nosotros conocemos la historia, sabemos lo que pasó al final. Y tenemos el contexto global de cómo Dios puso en esa tierra a todo su pueblo, todas las tribus de Israel. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, no, si el Señor lo va a hacer igual. ¿Por qué? Porque lo leímos. Pero acuérdate, si nosotros somos Josué, no tenemos la escritura. Estamos escribiendo la escritura, por decirlo de alguna manera, según la obra que el Señor va a hacer por medio de nosotros. Esa es la idea. ¿Qué vemos nosotros? Problemas, dificultades, pero por sobre todo eso, ¿qué cosa? El poder de Dios para cumplir las promesas de Dios, porque Él es fiel. Y eso no tenemos que perderlo de vista, y se nos va a cada rato. Eso es lo que creyó Josué, y es más, Dios le dijo por medio de Moisés, esfuérzate y sé muy valiente, porque no es fácil. La vida en Cristo no es fácil. Esfuérzate. ¿Para qué hay que esforzarse? Bueno, para leer la Biblia, para orar, partamos por ahí, ¿no? Y sé muy valiente. No importa lo que estés viviendo, Dios está contigo siempre, no te dejará, no te desamparará. ¿Crees eso? En los problemas. Cuando estés mal, ahí. Aunque no entiendas lo que esté pasando. Eso le dijo a Josué. Y le dio varias indicaciones, ¿o no? Él sabía que cuando el ejército de los egipcios, a este mismo pueblo que estaba saliendo de Egipto, se encuentran con un mar por un lado y el ejército por el otro, ¿y qué será de nosotros, no? ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Y qué hizo Dios? Con gran poder abrió el mar. ¡Wow! ¿Alguien pensó que Dios iba a hacer eso? Ni Moisés. Pero Dios hace eso y lo dejó escrito para que creas que Él tiene la respuesta. Tú no la ves, pero Dios sí. Es más, le dijo, cuando lleguen a la tierra, es más, partamos por ahí, mandó unos espías, ¿recuerdan, no? ¿Y cómo volvieron? No, son todos gigantes, tienen ejército, no tenemos nada que hacer. ¿Qué les había dicho Dios antes? Si había alguien poderoso en la tierra en ese momento, eran aquellos que estaban construyendo la torre de Babel, ¿se acuerdan, no? Eso lo dijo mucho antes, años antes. Ellos sabían. Moisés se lo estaba relatando en ese momento. ¿Quién podía derrotar a los de Babel? Y la respuesta es, nadie. Y tenía que venir entonces un gran ejército celestial para que los matara a todos. ¿Pasó eso, no? Porque uno se puede imaginar, el Señor manda, no sé, tus ángeles, el fuego, algo. ¿Qué hizo Dios? Confundió las lenguas y se acabó. ¡Wow! No achiques a Dios. Nosotros conocemos la historia, pero suponte que no la conozcas. No pongas a Dios de tu tamaño. Dios es perfecta y eternamente sabio. Y tiene poder para hacer lo que Él va a hacer, aunque a ti no se te ocurra, porque para Dios no hay nada imposible. Y tu salvación fue de la misma manera. ¿Cómo podías ser salvo tú si no podías pagar tus pecados, si no podías tener o alcanzar la justicia que Dios demanda? No podemos. ¿Y qué hizo Dios? Dios no podía decir, mira, 1, 2, 3, eres salvo. Porque Dios es justo y no puede pasar sobre su justicia. El pago del pecado tiene que pagarse. ¿Qué hizo? Yo mismo voy. En Cristo. ¿A quién se le hubiese ocurrido? Solo a Dios. Él tiene todas las respuestas, nosotros ninguna. Pero en Él, todas. Eso es lo que tenemos que creer. No ver las respuestas, ver a Dios, que es el de las respuestas, que es distinto. ¿Más historias? Nos ayudan, ¿o no? ¿Qué decía el versículo 18? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Te das cuenta que la oración es perfecta? Tremenda. Para que entendamos en las mismas escrituras estas verdades que nosotros estamos viviendo cuando estamos, por ejemplo, en el peor de nuestros problemas. Pablo, cuando estaba preso, carta a los Filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros muchas veces tomamos ese texto y decimos, no importa, mi Dios va a suplir todo lo que yo necesito. Pero lo digo y no lo creo. Ya pues, Señor.
¿Cuál es el contexto de esa carta? Léanlo. Porque a Pablo le llegó una ofrenda hecha con amor. Y es ese amor de una iglesia por un hermano el que Dios va a responder supliendo todas las necesidades de aquellos que dieron amor. Básicamente la idea es esta. Dios te va a exigir dar a ti todo lo que Él te dio a ti primero. Nunca te va a pedir dar algo que Él no te ha dado. Y es un consuelo. A veces creemos que somos más de lo que somos. Pregunta ahí en el libro de Jueces, que es el que viene después de Josué. ¿Somos más como Gedeón o como Sansón? Y no estoy hablando del pelo. ¿Qué hizo Gedeón? Declaró su incapacidad, su inhabilidad. Señor, yo soy muy chico, yo no puedo. ¿Y Dios qué le dijo? Ve con esta tu fuerza, porque yo estoy contigo. ¿Y fue, no? Sí. ¿Sabía Gedeón? No. ¿Y Sansón? Se creyó el cuento, pues se creyó que él era el fuerte. ¿Y qué nos está enseñando? Que solos no podemos. Por eso la pregunta, ¿somos más como Gedeón o somos más como Sansón? Cuando yo leo la Escritura, tengo que verme reflejado en la Escritura. Y ahí estoy, entre dos. Oramos por fe. Señor, estoy débil en la fe, necesito esa fe, dame más fe. Oramos por eso, ¿no? ¿Obramos por fe? ¿Haces las cosas por fe? No veo nada, pero yo sé que tú tienes las respuestas y tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. No importa qué. ¿O me quedo guardado mejor? ¿Cuántas veces que estamos pasando por problemas decidimos no ir a la iglesia porque estoy en problemas? ¿Dónde está la fe? ¿Se acabó Dios para ti? ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Es todo lo contrario. Si estás en problemas, ven a la iglesia, ven a escuchar la voz del Señor porque Él tiene las respuestas y Él es poderoso para hacerlas. ¿Verdad? Nos enfocamos más en lo de acá, lo temporal, lo físico, o me aferro a lo que el Señor da. Pero es que el Señor da puras cosas espirituales y yo necesito... No vamos a decir eso porque el Señor nos va a retar, ¿no? ¿Y qué va a pensar el pastor? Pero vivimos con eso. Es que necesito terminar el mes o me gustaría tal cosa y no me da. Señor, dámelo. Los problemas que nosotros estamos expuestos son peores de lo que nuestra voluntad a veces desea. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Daniel capítulo 3 es un texto precioso para recordar todo el tiempo. Nuevamente, nosotros conocemos la historia, sabemos lo que va a pasar al final, ¿cierto? Bueno, ellos no sabían. Tenían que... los obligaron a buscarlo de acá. ¿Sí? Arrodíllense delante de esta estatua. ¿Y qué dijeron ellos? No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos salvará. ¿Habrán creído eso de verdad o no? Obvio que sí, lo creían, aunque no lo veían. Y tenemos otra vez una enseñanza. Cuando tú estés en esa posición, ¿crees de verdad sin ver? O sea, de otra manera, ¿vivimos por fe, no por vista? ¿Se dan cuenta, no? Y si no, agregaron, y la idea es, y si muero, sigo estando en el Señor. ¿Vives de esa manera? Es fácil, o quizás es más difícil para nosotros entender esto, porque nosotros conocemos la historia, conocemos el final, ¿sí? Ellos van a salir bien, no van a morir, qué bueno, gracias Señor por lo bueno que eres, y esperamos nosotros tener la respuesta antes de atravesar el desierto. Señor, tengo que atravesar todo esto, pero yo sé que tú vas a hacer, muéstrame la respuesta para hacerlo.
Eso es fe. No lo hacemos conscientemente de esta manera que lo dije, pero lo hacemos así. Es posible que no hayamos aprendido tanto del Señor como para amarlo con todo nuestro ser, para confiar totalmente en Él. Y esto nos lleva a la última confesión. ¿Por qué no sé bien cómo amar al Señor? Y es un tema porque nosotros sabemos que tenemos que amar al Señor, queremos amar al Señor, pero a veces no sabemos cómo, en la práctica. ¿Cómo amo al Señor? Vayan al capítulo 3 de Efesios. Probablemente necesitamos orar. Señor, ayúdame a amarte de esa manera que tú debes ser amado, de esa manera que tú has puesto en mi corazón para que yo quiera amarte. ¿Es buena esa oración o no? ¿Tú crees que el Señor la va a responder? De todas maneras. Bueno, oremos entonces así, y insisto, Pablo está orando en esta carta de esa manera por nosotros. En el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, al principio va a decir, rogando a este mismo Señor, ¿no? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria. ¿Qué necesitamos? Amar al Señor. Y la gloria del Señor es que Dios es amor. Eso es parte de su gloria. ¿Entendemos, no? ¿Cuánto amor? Mira la cruz. ¿Cuánto amor hay ahí? Y ese amor es el que Él nos dio por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros podemos amar de la misma manera. Lo que pasa es que no sabemos. Tenemos que aprender, tenemos que entrenarnos en ese amor para crecer en amar. De hecho, Pablo a los Colosenses creo que le dice para que vuestro amor abunde más y más. La idea es que podamos orar para que nuestro amor crezca. No te aflijas porque tal vez hoy día tu amor, según uno y según yo, a mí no me alcanza a la medida que el Señor debe tener mi amor. Por lo tanto, debo orar para que este amor crezca en Él, porque yo quiero dar toda mi vida por Él, así como Él dio toda mi vida por mí. Ese debe ser mi sentimiento y mi profesión de fe todo el tiempo. Tengo que crecer en amor. ¿Y a quién estoy amando? A Dios. No cualquier persona, es un Dios que es riquísimo, ¿sí? Que nos da todas sus riquezas, que es riquísimo en perdón. ¿Se acuerdan que le pregunté antes si oraba confesando tus pecados? Él te va a perdonar. No ocultes cosas, no andes por la vereda de al lado. Arrepiéntete, Él te va a perdonar. Esa es una manera de amar a Dios. Lo otro es engaño. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en fidelidad. No sé qué otra palabra usar para decir lo infinita que es son sus atributos. Por eso estoy usando el rico. Y de hecho es lo que va a usar Pablo en esta oración, ¿no? Es rico en verdad. Toda la verdad está en Él. ¿Por qué voy a buscar en otro lado? ¿Por qué voy a creer en otro cuento? Es rico en gracia. En darte cosas que tú no mereces. Porque Él quiere. Darte cosas que tú ni siquiera ves. Créelo. En el capítulo 2 de la misma carta a los Efesios, versículo 4 dice, pero Dios, ¿qué es? Ahí está, ¿no? Rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. No sé si Pablo tenía palabras más grandes para describir esto, pero es tremendo lo que está diciendo ahí. Nuevamente, ¿crees eso? ¿Vives según eso? ¿O vives mirando otras cosas, buscando en otros lados, quizás en ti mismo? No. Dios es rico en misericordia y te amó ¿cómo? Con su gran amor del tamaño de Dios, de un Dios de gloria. Con ese. ¿Qué dice después?
aún estando nosotros muertos en pecados. ¡Wow! Dios que conoce todo de mí, aún así me ama. Yo no lo haría, pero Él sí. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó vida eterna con Cristo en su gloria para siempre. Ahí tenemos nuestra esperanza y asimismo, y esto es impresionante, dice, nos hizo sentar, pasado, ya lo hizo, ¿ok? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Con Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús, en su amor, en su poder, en su fidelidad, en su misericordia, en su perdón, en todas las riquezas de su gloria. Ahí es donde vivimos. ¿Dónde? Sentados juntamente con Cristo, en los lugares celestiales. Aunque físicamente estemos acá para los propósitos del Señor. Pero cuando yo estoy físicamente acá para los propósitos del Señor, tengo que entender dónde realmente está mi vida, dónde la puso Él, en su gloria, para que yo le dé gloria. ¿Cómo le doy gloria? Siendo usado por Él, cumpliendo sus propósitos, haciendo su voluntad, confesando mis pecados. En general, nosotros tendemos a no apreciar las cosas que nos son dadas gratis. Nos gustan más esas que nos cuestan. Es más, y si alguna que es difícil, que no podemos, esa con más ganas le damos, hasta tenerla. Pero como el Señor nos regaló todo esto, lo menospreciamos. ¿Por qué? Porque creemos que podemos solos, y no. Como que nos llama lo difícil, ¿no? La verdad es que nosotros creemos que merecemos todo. Y cuando oramos, vamos a pedir con ese sentimiento, que yo merezco todo. ¿Y qué va a decir Santiago? Capítulo 4, no lo busquen, yo solo leo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es la voluntad del Señor. Pablo pide, versículo 16, capítulo 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No pidas mal, no pidas para tus deleites, pide según las riquezas de su gloria. Puedes comprar una cosa con otra, ¿no? Bueno, ahora que estoy entendiendo algo, sí, claro, no, pero puedes compararlo en tu día a día, cuando estés pasando por necesidades, cuando vayas al Señor en oración. Ahí. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La idea del hombre interior es este que se va al cielo, no el que se queda aquí. ¿Sí? No está hablando del físico, el hombre interior, está hablando del hombre espiritual. Para ser fortalecidos, dice, ¿con qué? Con poder. ¿Qué poder? El de Dios. Para que habite, y esto es una maravilla, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ojo, ¿Cristo habita en nosotros? Nos dice Pablo en Gálatas que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué dice, está orando para que habite ahora en mi corazón? Porque la idea de habitar acá no es vivir porque ya vive, sino que la idea de habitar es para que se sienta cómodo en esta casa. ¿A quién no le pasa que después de un día difícil llega a su casa y digo, por fin estoy en casita? ¿No hay nada mejor que estar en casa? Bueno, eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, sentirse a gusto en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y para eso, en su Espíritu Santo, con su palabra, está trabajando en nosotros, cambiando nuestro carácter para que sea como el de Él. O si quieres, para seguir con el ejemplo de la casa, remodelando la casa, poniendo las ventanas derechas, pintándola para que quede bonita, etc. Eso es para que Cristo habite en nuestros corazones. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que habite, que esté a gusto, porque cuando Cristo hace eso, Él cambia nuestro
carácter, y cuando nuestro carácter cambia, nosotros damos fruto del Espíritu, que es amor, gozo. ¿Se recuerda, no? No es nuestro, no podemos solos, eso lo da Él. Porque Él es el que comenzó la buena obra en nosotros. Y recordamos también ese texto. Luego dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y esto es clave, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿con quiénes? Toda la iglesia. No es tú solo, es toda la iglesia. No sirve tú solo, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ser arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo vas a amar a tu hermano si no te juntas en la iglesia? No, yo veo el video. Gracias por tu amor. No, ¿cierto? ¿Cómo sé lo que le está pasando a mi hermano si no hablo con él? Son ejemplos simples. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Hay promesa de Dios ahí o no? Lo raro, no sé si les llama la atención, que dice que tenemos que conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo puedo conocer algo que no se puede conocer? ¿Cómo puede ser eso? Viviéndolo. La idea de conocer no es saber, no es información. La idea de conocer acá es experimenta el amor de Cristo en tu vida, porque eso excede todo conocimiento. Y siempre va a haber más y más y más. No creas que se acaba, ni que se agota, ni que con un día estás listo. Tu vida está ahí, arraigado y cimentado en amor, para que comprendamos todos juntos, con todos los santos, cuál es ese amor que excede lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sabemos. Que hay más y más riqueza en el amor del Señor siempre, todos los días. ¡Wow! No se acaba. Cuando uno está haciendo una remodelación, estaba pensando en el habite, en nosotros, la idea es que no se le acaba la madera. Siempre hay. Ni la pintura. Siempre hay. Lo que tú necesites y más. Eso te da el Señor. ¿No era todas las riquezas del Padre de Gloria? El Señor no se va a limitar en darte cuando tú pides y quieres vivir en Él de esta manera. Ejemplos hay varios. En las mismas Escrituras. Es en Cristo, según decía el versículo 17, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en su amor, con toda la iglesia. Ninguno fuera. Tú no te puedes restar ni un minuto, porque esto funciona como grupo para crecer en el Señor, para amar verdaderamente al Señor. Esa es la manera en que yo puedo amar más al Señor y darle gloria. Edificaré mi iglesia. Eso dijo Cristo, ¿no? No dijo te edificaré a ti. Es más, en el capítulo 4, versículo 12, va a decir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, a ti y a mí, ¿para qué? Para la iglesia, para que la iglesia crezca. Ese es el punto, hasta que todos, cuando dice todos, ¿quiénes son? Todos, tú y yo, todos, los que no vinieron también, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la idea del conocimiento es un conocimiento experiencial. ¿Lo dijeron, no? Sí. Que yo estoy viviendo en Él, conociendo su amor día a día, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿qué estamos haciendo con eso que el Señor está haciendo con nosotros? Así en gerundio, haciendo, ahora, todo el tiempo. Necesitamos conocer más al Señor, vivir más en el Señor, que era lo que decía, esto de ser plenamente capaces de comprender todos juntos y de conocer el amor que excede
todo conocimiento, crecer juntos, confiar de verdad todos en Él, porque en Él estamos todos, para que se haga realidad la promesa en nosotros, las promesas del Señor, según su amor, según su poder. Escucha a Dios, capítulo 3, versículo 20. Y ahí tienes la promesa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo? Tenemos que orar de verdad al Señor, al Padre de Gloria, que nos da todas las riquezas en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dice que va a hacer Él? Y esto es una promesa. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso hace Dios. Créelo. A Él sea la gloria. ¿Quieres dar gloria a Dios? Cree esto. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por estas verdades en las oraciones de Pablo. Permite que cada uno de nosotros pueda crecer en estas verdades, conocer más tu amor para amarte más, conocer más de tus promesas, de las historias que tú mismo has puesto en estas escrituras, para ver también cómo es nuestro corazón, como dije, a veces más como Gedeón o quizás más como Sansón, para darnos cuenta que realmente no podemos solos, que necesitamos de ti todo el tiempo, necesitamos crecer más y más, pero todos juntos, arraigados y cimentados en amor, que nuestro fundamento sea el amor, que nuestra base de cualquier cosa sea tu amor en nosotros y el amor los unos por los otros. Ayúdanos a no dejar para mañana lo que tú has puesto ya en nosotros desde antiguo, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.